Solo creer, todo es posible. Solo creer. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Señor, creo sí. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es de grande bendición, pues, en esta mañana poder estar para ese glorioso propósito. En estos días, Dios se está moviendo en medio de su pueblo y está llevando a cabo lo que Él ha prometido hacer en este tiempo. Vemos cómo la obra va caminando hacia adelante, vemos cómo se va extendiendo la palabra de Dios y podemos ver a través de la palabra que son promesas que Dios ha hecho para este tiempo. Bueno, le damos gracias a Dios por todo el trabajo que se está llevando a cabo en estos días y esperamos que Dios sea glorificado en todo. Esperamos que Dios siga usando los programas radiales que los domingos se están transmitiendo. Hoy ya escuché el de aquí de Calley, el de Ponce, no sé si ya comenzó, el de Fajardo, el de San Juan, no sé si comenzó o si estaba ocupada la emisora en otra programación radial. ¿Tienen el radio? Que lo estén escuchando. Entonces, esperamos que Dios siga usándolo. Si no tienen algún radio en el Jeep, hay un radio portátil para que lo escuchen. Yo no lo pude localizar en el radio y creo que había otro programa ahí político. Bueno chequearlo siempre. Esperamos pues que Dios haga la obra que Él ha prometido hacer. Nosotros, de nosotros mismos, nada sabemos, pero Él sabe, Dios sabe cómo llevar a cabo lo que Él ha prometido llevar a cabo en estos días finales. Por lo tanto, sabemos que todo lo que Él vaya a hacer tiene que ser por su palabra. Por lo tanto, esperamos que la palabra corra, se extienda para que sea hecha la obra de Dios. Nos estamos dando cuenta que el tiempo de invierno está comenzando casi o comienza en este mes. Ya pues en estos días oscurece bien temprano y son días un poquito más difíciles. Así es que yo estaba pensando que los cultos de los domingos podríamos colocarlos a las 9 de la mañana para que así les dé tiempo a todos los hermanos a hacer todas sus cositas en la mañana y llegar a buena hora los domingos al culto. Así es que vamos a comenzar el domingo próximo a las 9 de la mañana y todos los domingos a las 9 de la mañana hasta
que en otra ocasión cambiemos el horario, quizás cuando venga el tiempo en que cambie la estación de tiempo o tengamos algunos otros compromisos durante la tarde con algún culto en la tarde o en la noche, entonces haremos cualquier otro cambio. Así es que a las 9 de la mañana entonces comenzaremos todos los domingos para que se le haga más cómodo poder estar a la buena hora aquí, y en estos días que oscurece más temprano y amanece un poquito más tarde, pues tengamos un poquito más de tiempo para hacer todo. Bueno, en esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a buscar en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, 6 y 17, de la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 22, versos 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. Mañana el tema será la proclama de la novia o la proclama de la esposa. A través de la Escritura nosotros sabemos que han habido edades y han habido dispensaciones. Sabemos que en cada dispensación han habido edades. Podemos ver que en la primera dispensación, la dispensación de la ley, en ella hubieron 7 edades de la iglesia. Y encontramos que luego de terminar esas 7 edades de la iglesia, entonces llegó el tiempo de la coronación. Llegó el tiempo de la venida de la piedra de corona, lo cual fue la primera venida del Señor. Encontramos que la gente que vivieron en aquellos días, los líderes religiosos con sus denominaciones, rechazaron la edad más importante, la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad de la venida de la piedra de corona. Al rechazarla, entonces esa dispensación, o los que estaban vivos, que pertenecieron a esa primera dispensación, no pudieron recibir esa corona. Por lo tanto, esa piedra de corona no los pudo regir a ellos. No pudo regir ni a los fariseos, ni a los saduceos, no pudo gobernar sobre ellos. Esa era la disputa que tenían los líderes religiosos de aquel tiempo. Esa era la disputa que tenían los fanáticos religiosos de aquel tiempo. No reinará, no gobernará sobre nosotros. No será la piedra de corona que nos coronará y nos gobernará. Por lo tanto, podemos ver que en ese grande momento fue el momento más importante de todos aquellos tiempos para el pueblo de Israel. Fue el momento en que Dios cumplió la promesa de aquella piedra angular que vio Daniel. Eso aplica a la primera y a la segunda venida del Señor. Por lo tanto, podemos ver que los que estuvieron vivos de aquella primera dispensación como grupo no fueron coronados. Pero entonces Dios se comenzó a sacar de en medio de aquellas religiones o de aquella religión de aquel tiempo y de aquellas sectas religiosas
comenzó a sacar uno aquí y otro allá, de tal manera que aquellos que eran llamados por el Señor, comenzando con el mensaje de Juan y continuando con el mensaje de Jesús, ellos comenzaron a recibir la piedra de corona. Y aunque él no podía gobernar o reinar sobre los demás, sin embargo, sobre ellos sí. Y comenzó allí a moverse el reino de Dios. Y comenzó Jesús a decir: el reino de los cielos entre vosotros está. Pues le preguntaban a Jesús que cuándo habría de venir el reino de Dios. Y él les dijo: entre vosotros está. Estaba allí en medio de ellos, porque allí estaba la piedra de corona, allí estaba la piedra angular. Por lo tanto, allí estaba el reino de Dios. Y aquellos que recibieron el reino de Dios en la manera en que vino en aquellos días, sobre ellos el reino de Dios estaba llevando a cabo el trabajo, la labor que correspondía para aquellos días. Y aquellos que le habían recibido eran obedientes al reino de Dios. Por lo tanto, podemos nosotros ver que cuando se cumplió la venida de esa piedra, encontramos entonces que Juan presentó esa piedra angular, presentó la venida del Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El precursor Juan el Bautista tenía el poderoso mensaje para ser proclamado, el poderoso mensaje de la presentación de la venida del Señor. Por lo tanto, Juan tenía un poderoso mensaje. Luego que se presentó el Mesías, luego ese mensaje de proclamar la venida del Señor pasó a aquellos que le recibieron. El Señor en su primera venida se identificó con la palabra y en la palabra y dio testimonio de que Él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas para aquel tiempo. Él era el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Él se identificó con la palabra, dio testimonio de la palabra y Dios dio testimonio de que Jesús era aquel Mesías enviado. Encontramos que luego de esa identificación, entonces Jesús escogió a los discípulos que Él tuvo en su mente y los envió a anunciar, a proclamar un poderoso mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Ese fue el mensaje que ordenó que se proclamase. Y cuando se proclamaba ese mensaje, se anunciaba la primera venida del Señor. Encontramos a uno de los discípulos del Señor, a Andrés, o a uno de los discípulos, a Felipe, o a uno de ellos, que fue a donde un amigo suyo y le dijo a Natanael: mira, Natanael, hemos hallado a aquel del cual habló Moisés y los profetas. ¿Qué clase de mensaje era el que tenían? Tenían el mensaje de la proclamación de la venida del Señor. Y eso era lo que ellos anunciaban entre sus hermanos, entre sus amigos y entre todo el pueblo. Porque la venida del Señor es la venida del reino de Dios en poder. Por lo tanto, ese poderoso mensaje era la proclama del grupo de escogidos de aquel tiempo.
Juan el Bautista lo introdujo. Luego Jesús dio testimonio de que Juan el Bautista era su precursor y de que él era una luz mayor, de que él era el cumplimiento de todas las promesas bíblicas para aquel tiempo. Por lo tanto, era la palabra hecha carne, era la primera venida del Señor. Jesús no se avergonzó de identificarse con todas las promesas que hablaban de la venida del Mesías, por cuanto él sabía quién él era. Él sabía lo que la Escritura decía de él. Y Dios había dado testimonio también de que él era ese Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando. Dios identificó al Mesías allá cuando estaba siendo bautizado, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco moral. Lo identificó, o se lo identificó al precursor. Ahora el precursor tenía un cuadro claro de quién era ese Mesías al cual él estaba preparando el camino y para el cual él estaba preparando un pueblo bien apercibido. Por lo tanto, cuando Dios lo identificó delante del precursor, entonces Juan le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás cualquier persona con una mente estrecha espiritualmente hablando, o algún fanático religioso contrario al cumplimiento de las promesas de Dios para aquel tiempo, podía decir: Juan está anunciando que viene el Mesías, y ahora encontramos que al que presenta como el Mesías es a su primo. Pero estaba presentando al verdadero Mesías, aunque aparentemente era su primo. Había nacido en la línea de la familia de Juan, o sea, había nacido de esa línea a través de aquella que vino a ser el instrumento de Dios para traer a Juan el Bautista, y también la que vino a ser el instrumento de Dios para traer a Jesús, pues ellas eran primas. Por lo tanto, había Dios estado cumpliendo dos promesas mayores, dos promesas las cuales tenían que ver con la edad mesiánica. Las estaba cumpliendo en medio de una familia. Dios se agradó en hacerlo de esa manera, y ¿quién le dirá a Dios por qué hace estas cosas de esta manera? Y para la segunda venida del Señor, la promesa del precursor y la del precursado la cumple en la misma familia espiritual. Y la misma familia espiritual vienen a ser los hermanos en el Señor, los hermanos, los hijos de Dios. Por lo tanto, si el precursor es un hijo de Dios, el precursado también lo tiene que ser. Entonces vienen a ser ¿qué? Vienen a ser hermanos. Por lo tanto, así fue allá. Ahora veamos que Juan el Bautista proclamó, Juan el Bautista identificó, Juan el Bautista precursó e introdujo al Mesías con su mensaje. Y luego, eso mismo que hizo Juan el Bautista, luego de el Mesías, luego identificarse delante del pueblo,
y cumplir todas las cosas que de él estaban escritas, encontramos que el ministerio luego, para que la humanidad supiese la primera venida del Mesías, ese ministerio cayó sobre los hombros de la iglesia, cayó sobre los hombros de aquellos que le habían recibido. Así podemos ver entonces un cuadro claro de la gran proclamación o la gran proclama que tenían los escogidos de aquel tiempo, luego de haber recibido la venida del Señor. Y Él les mandó, les envió a anunciar estas cosas. Y luego que murió y resucitó, luego nuevamente les ordenó a expandir su trabajo por todo el mundo. Por lo tanto, la comisión de esta gran proclama fue ampliada para toda persona, para toda raza, para toda nación y en todos los idiomas. Así es que podemos ver este cuadro tan grande y tan glorioso en la primera venida, y pensando en la primera venida, eso nos hace pensar cómo será la segunda venida, ya que nos ha sido anunciado por la palabra de Dios que el que vino la primera vez vendrá también en su segunda venida. Por lo tanto, hablándonos la palabra de Dios de la segunda venida, nos muestra un cuadro paralelo al de la primera venida. Nos muestra en ese cuadro que para el Mesías aparecer en la tierra, primeramente habrá un precursor para convertir el corazón de los padres o el corazón de los hijos a los padres. Juan convirtió el corazón de los padres a la doctrina de los hijos, y el precursor de la segunda venida convierte el corazón de los hijos a la doctrina de los padres apostólicos. Por lo tanto, vemos el paralelo de la primera venida y de la segunda venida del Señor. Y encontramos que el precursor dice de la siguiente manera en el mensaje La palabra hablada es la simiente original, página 70. Como las profecías del tiempo del fin se repartirán, yo creo que como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios, el segundo precursor probablemente hará lo mismo, señalando al pueblo hacia una novia nacida, palabra. La novia de Cristo estará señalando hacia los cielos en la aparición de Jesús, gritando, he aquí el Cordero de Dios. Esto saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este evento cercano. Ahora podemos ver que el precursor de la segunda venida anuncia la segunda venida del Señor y anuncia la aparición o el nacimiento de una novia pura, de una novia que es palabra de Dios. Y entonces nos dice que esa novia tendrá un anuncio, una proclamación grande y gloriosa, señalando hacia los cielos en la aparición de Jesús, gritando, he aquí el Cordero de Dios. Cuando el anciano vio al Señor, cuando el anciano vio a aquel que vino a tomar el libro de la mano del que estaba sentado, el anciano le dijo a Juan, Juan, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido y es digno para tomar el libro y abrirlo. Cuando Juan miró, él vio
un cordero ensangrentado. Y Juan dice que vio ese cordero. Juan señaló y anunció a ese cordero tomando el libro de la redención. Y cuando la segunda venida del Señor le es realizada, la segunda venida del Señor conforme al orden de su venida con Moisés y Elías, encontramos que el anciano dijo que era el león de la tribu de Judá. Pero cuando la novia lo ve, ella ve el Cordero de Dios. Y su mensaje entonces es: he aquí el Cordero de Dios. Y entonces muestra la labor que hace ese Cordero de venir de la eternidad en su venida para tomar el libro de la redención y abrir sus sellos. Eso que Juan vio y describió es lo mismo que la novia ve y describe en la segunda venida del Señor. Y esa es la gran proclama de la novia. Lo que Juan proclamó, lo que Juan vio y proclamó, es lo mismo que la novia ve y proclama en la venida del Señor. Y cuando eso es proclamado, entonces el Espíritu y la esposa hacen una invitación. Hacen la invitación para todo aquel que tenga sed, que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de la vida eterna gratuitamente. Por lo tanto, podemos ver la labor maravillosa que le corresponde a los escogidos del tiempo final al ver el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Cuando la segunda venida del Señor se cumple, entonces el pueblo escogido que puede ver ese grande acontecimiento, entonces tiene la grande comisión y la grande bendición de poder anunciar a todo el mundo en la forma establecida por Dios para hacerlo, el cumplimiento de la venida del Señor. Ese es un grande ministerio, esa es una grande labor, y es el mensaje correspondiente para el tiempo final. Encontramos que a través de las edades, el pueblo que le recibió en el comienzo anunció la primera venida del Señor cumplida y el propósito que llevó a cabo en la primera venida. Y así siguió siendo anunciado a través de la dispensación de la gracia y colocando para el futuro la segunda venida del Señor. Pero cuando llega el tiempo para la segunda venida, entonces así como fue anunciada la primera venida, la segunda venida también es anunciada, es proclamada. Todos desearon vivir en este tiempo final para poder anunciar la segunda venida, así como anunciaron la primera venida. Y también dar a conocer el propósito divino para ser llevado a cabo en la segunda venida del Señor. Si leemos en el mensaje del precursor de la segunda venida del Señor, nos es dicho que esa manada pequeña, esos escogidos, han de tener un grande ministerio y que Dios cumplirá a través de ese grupo de escogidos todo lo que Él ha prometido para este tiempo. Nos ha sido dicho que las cosas que no pudieron ser efectuadas en el pasado, en la primera venida, serán efectuadas en la segunda venida. Y nos ha sido dicho que esa novia conocerá bien la palabra y que ella
efectuará el ministerio que le corresponde llevar a cabo. Nos ha sido dicho que ella hará todo ese trabajo. Y al sernos dicho que ella hará todo ese trabajo, entonces eso conlleva la proclama más grande que el pueblo del Señor ha tenido para llevar a cabo en este siglo XX. Podemos ver que esa es la promesa, y podemos ver que nos ha sido señalado que para ese tiempo será el tiempo en que la novia ha de ser perseguida. Nos ha sido dicho que para ese tiempo la novia será boicoteada, será presionada como fue presionada en el tiempo de la primera venida del Señor. Nos ha sido dicho que el primer reto fue en el monte Carmelo, y allí estaba el profeta Elías. También nos fue dicho que el segundo reto fue en el monte de la Transfiguración, y allí estaba Elías también, y también estaba Moisés, y también estaba Jesús. Allí habían 3 testigos celestiales de aquel grande acontecimiento, y habían también 3 testigos terrenales: Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Por lo tanto, podemos ver que ese fue el segundo reto, y allí Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco moral. Por lo tanto, podemos ver ese glorioso evento, y aquel evento señala la segunda venida del Señor. Así como el primer evento en el monte Carmelo, allí aquel también estaba señalando la segunda venida del Señor. Y Dios se perfecciona en 3. Encontramos que Elías representa la justicia de Dios. Por eso en el monte Carmelo la justicia de Dios estaba allí presente, y para aquellos obradores de iniquidad que estaban persiguiendo al profeta Elías, la justicia de Dios fue derramada. El fuego divino cayó y los destruyó. La justicia divina fue representada en el profeta Elías. Luego encontramos que el profeta Moisés representa la ley de Dios. Por lo tanto, allí en el monte de la Transfiguración estaba representada la justicia divina, y también estaba representada la ley divina. Y Jesús allí presente representaba el amor divino. Por eso en el monte de la Transfiguración podemos ver 3 grandes cosas allí manifiestas: la justicia divina, la ley divina y el amor divino, señalándonos que en la venida del reino, en el tiempo final, en la venida del Señor, allí estarán la justicia divina, la ley divina y el amor divino. Allí se estará en la edad del amor divino, con la ley divina y la justicia divina. Por lo tanto, estas cosas deben ser bien entendidas, porque así como hay amor divino manifiesto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor a causa de su justicia y a causa de su ley. Él entonces lleva a cabo lo que es justo,
conforme a su palabra. Por eso es que en la segunda venida del Señor Él viene como el león de la tribu de Judá. Y viene de parte de Dios una manifestación triple, una manifestación del amor divino, de la ley divina y de la justicia divina. Por lo tanto, viendo estas cosas y sabiendo que estas tres cosas estarán manifiestas en la segunda venida del Señor, lo cual será la palabra de Dios hecha carne en un hombre, entonces tenemos que ser reverentes en el tiempo en que vivimos, sabiendo que estas tres grandes cosas divinas son señaladas para estar en pleno cumplimiento, en plena acción en este tiempo final. Así es que, conociendo nosotros el tiempo en que vivimos, sabiendo nosotros que el primer reto en el monte Carmelo y el segundo reto en el monte de la Transfiguración están señalando al tercer reto en el monte de Sión. Recuerde que el monte de Sión es la iglesia. El tercer reto es en el monte de Sión. Es en la iglesia. Y es en la cima de ese monte, cuando las edades han terminado, entonces en ese monte, en la iglesia, entonces ahí se lleva a cabo ese grande reto. Nos ha sido dicho que el reto será de la siguiente manera. Dice: entonces en la lluvia tardía vendrá un monte Carmelo, un reto. Juan el Bautista, su mensajero, delante de su faz, en Malaquías 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y saduceos en su día. Jesús vino y tuvo el reto en el monte de la Transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos, la cual es la palabra. Cuando Él viene, el reto, el rapto de su novia. El primero fue en el monte Carmelo, el segundo en el monte de la Transfiguración, y el tercero será en el monte de Sión. La conducta de Elías, la conducta de Moisés, la conducta de Juan, dejando sus campos de servicio, y mucha de la gente no los comprendió. Fue porque su mensaje fue rechazado. La semilla había sido sembrada, el juicio estaba próximo, y ellos eran una señal de Dios al pueblo, indicando que el juicio estaba a la mano. La siembra había sido terminada. Yo creo que algún día la genuina novia de Cristo será obligada a dejar de predicar la palabra de Dios. La Biblia profetizó eso en Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Las denominaciones la obligarán a parar o a tomar su marca. Entonces el Cordero tomará a su novia y juzgará a esta ramera por esto. Recuerden a Moisés, nacido para la obra. Tuvo que esperar en Dios por el don extra para la obra. Él tuvo que regresar y esperar. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Podemos ver el por qué es de esta manera. Podemos ver que luego que el mensaje es rechazado, entonces, a causa de haber rechazado el amor divino,
entonces la justicia divina se manifiesta y la ley divina condena a la gente. Por la ley divina la gente son encontrados culpables y por el juicio divino, por la justicia divina, entonces viene el juicio divino. O sea, viene entonces la sentencia de parte de Dios. Por eso tenemos que entender que en la segunda venida del Señor hay estas cosas para la humanidad. La humanidad o recibe el amor divino o lo rechaza. Luego, las consecuencias serán las ya establecidas en la ley divina. Ahora, quiero señalar algo aquí muy importante. Dice, este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos. ¿Qué será el reto entre las denominaciones y los credos? ¿Qué será el reto? ¿Qué será lo que estará en un reto? ¿Qué será aquello que causará eso que está establecido en la palabra de Dios que ha de acontecer? El reto será Jesús en su segunda venida. Porque la novia, la esposa del Cordero, estará con la gran proclama de la segunda venida del Señor. Y eso es, ¿en dónde? En el monte de Sión, en donde estará llevándose a cabo esta gran proclama. Y ese será el reto, la segunda venida del Señor. Y por causa de esta proclama, y por causa del cumplimiento de la segunda venida y la novia por haberlo visto y proclamado, tendrá que enfrentarse a una persecución, a una apretura. Pero siguen sonando en nuestros oídos las palabras que dijo Jesús en su primera venida. Todo aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Porque ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Por lo tanto, sois bienaventurados cuando os persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Por lo tanto, esas fueron las palabras dichas por el Señor en su primera venida, las cuales son muy a tiempo, las cuales son muy buenas para nosotros recordarlas en este tiempo de la promesa de Dios para su segunda venida. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que la persecución siempre viene por causa de la palabra, por causa del mensaje y del nombre. Por causa del mensaje de la palabra que usted tiene y por causa del nombre de Dios que usted tiene, que usted ha recibido por revelación. De una manera incorrecta, sino de una manera correcta, de una manera positiva, sabiendo que por causa de la primera venida del Señor persiguieron y mataron a todos aquellos que creyeron en la primera venida del Señor. Y por causa de la segunda venida del Señor, y por haber creído en la segunda venida del Señor, aquellos que crean en la segunda venida del Señor serán perseguidos, serán presionados, para que dejen de creer de esa manera, y para que dejen de proclamar ese nombre eterno de Dios, para que dejen de proclamar el nombre nuevo del Señor.
Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de la proclama que la novia tiene, y también tenemos que estar conscientes de las consecuencias que vendrán por causa de esa proclama, de ese mensaje que la novia del tiempo final tiene para dar a conocer. Y en una hora como esta no tenemos otra cosa que decir sino: el que tenga miedo, márchese. El que tenga miedo puede marcharse antes que la apretura llegue de tal manera que vaya a afectarle su bienestar económico, su bienestar social, su bienestar familiar allá de su hogar, su bienestar terrenal, antes que vaya a ser afectado por causa de la persecución que está prometida, que está anunciada, que le ha de venir a la novia del Señor. Antes que llegue ese momento, entonces márchese, porque cuando llegue ese momento van a conocerle y van a saber que usted también estaba con nosotros. ¿Recuerdan cómo le dijeron a Pedro cuando entregaron a Jesús y estaba siendo juzgado? Vino una sirvienta y lo vio calentándose entre todas aquellas otras personas, aquellas personas que no seguían a Jesús, y con ellos estaba Pedro calentándose, pero mirando lo que estaba sucediéndole a Jesús. Y vino esa joven y dijo: este también estaba con ellos, este es uno de ellos. Ya lo habían visto con el Señor en su primera venida. Ya lo habían visto que Él también predicaba de la primera venida del Señor. Hasta sanaba a los enfermos. Hasta anunciaba de una manera poderosa la venida del reino de Dios. Y cuando llegó ese momento de apretura, de ese momento de presión, en donde se tenía que saber quién era quién, cómo estaba fundamentado en la enseñanza de la primera venida del Señor, cuando llegó ese momento, encontramos que fue un momento difícil. Encontramos que aquel que le decía al Señor: yo daré mi vida por ti, Jesús le dijo: mira, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me has de negar. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar. En una dice: antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Bueno, Pedro se había olvidado de esa profecía bíblica. También se había olvidado que Jesús dijo: yo rogaré por ti para que tu fe no desmaye. Para que la fe tuya en la primera venida, en el cumplimiento de la venida del Mesías, para que esa fe que tú tienes en la venida, que tú la has visto y tú has dicho: ¿quién soy yo? Cuando yo pregunté ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, todos decían que era Elías, o que era Moisés, o que era Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y cuando yo pregunté: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú dijiste que yo era el Hijo del Dios viviente. Yo rogaré a Dios por ti para que esa fe, esa revelación que tú tienes, no desmaye. Para que esa revelación no desaparezca de ti, sino que tú sigas creyendo aquello que te fue revelado. Para que tú sigas creyendo en la venida del Mesías. Pedro estaba en aquellos momentos allá calentándose, como les iba contando, y lleno de miedo. Los demás discípulos también estaban llenos de temor y se habían marchado conforme a lo que dice la Escritura: heriré el pastor y las ovejas se desparramarán. Por lo tanto,
estaban desparramados, dispersados, pero había uno que estaba todavía cerca, mirando todo lo que estaba pasando. Y cuando aquella joven le dijo a las demás personas, este es uno de ellos, él negó. Luego más adelante también encontramos que dijeron, este también es de ellos, habla también como ellos, es un nazareno, es Galileo, más bien es Galileo, habla como los galileos. Él le negó. Pero encontramos que aunque esto sucedió en la vida de Pedro, encontramos que el Señor había orado por él para que su fe en la venida del Señor no desmayase, para que no dejase de creer en la venida del Señor. Y cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, lloró amargamente, viendo que había negado a aquel en el cual él creía. Encontramos que esos momentos son difíciles. Toda esa persecución que le vino a él fue por causa de la primera venida del Señor. Pero aunque momentáneamente le negó conforme a como Jesús dijo que le habría de acontecer, luego cuando despertó a la realidad fueron momentos muy amargos, lloró amargamente. Eso es lo mismo para este tiempo en que nosotros vivimos. Nunca podremos negarle, y si le negásemos en algún momento, sabemos que lloraremos amargamente. Encontramos que la novia tiene una gran proclama, la proclama más grande que puede ser hecha en el siglo XX. La proclama de todas las proclamas, y la única proclama verdadera y eterna. La única proclama basada en toda la Biblia. La única proclama que fue anunciada por todos los profetas de Dios. La única proclama que realmente tiene importancia ante la presencia de Dios. Por lo tanto, las naciones se gozan cuando hacen su proclama de independencia, cuando hacen su proclama de tal o cual cosa, y luego a través de los siglos después, cada cierto tiempo, hacen memoria de esa primer proclama que ellos hicieron. Y se gozan y llevan a cabo grandes paradas para mostrar el regocijo que ellos tienen y recordar ese momento grande que tuvo cada nación. Cuando llegamos a la proclama más grande de todas las proclamas, no estamos nosotros en este tiempo conmemorando una proclama, sino que estamos viviendo una proclama. Estamos nosotros en el tiempo en que se está realizando esta gran proclama. Si en algún tiempo tuviésemos que conmemorar esa gran proclama, lo haremos en el milenio y en la eternidad. Pero en este tiempo no estamos conmemorándola, no estamos recordándola, sino que estamos viviéndola. Estamos viviendo la realidad que otros anunciaron para este tiempo final. Por lo tanto, teniendo este grande ministerio para llevar a cabo esta grande proclama, en trabajo y en esfuerzo, la novia, los escogidos de este tiempo final, trabajan, luchan
para llevar a cabo esta gran proclama. Las personas quizás que ven y que escuchan lo que los escogidos de este tiempo final están proclamando, quizás no entienden algunas personas lo que está aconteciendo. Leen los panfletos, leen los periódicos cuando se proclama esta gran verdad de este tiempo final, escuchan a través de la radio y algunas veces en la televisión y a través de películas, y algunas personas no pueden comprender que está viviendo en el tiempo de la gran proclama de la esposa del Cordero. No pueden captar la importancia que tiene ese mensaje que está proclamando el grupo de escogidos de este tiempo final. Pero con todo y eso, la proclama sigue adelante, caminando hacia adelante por las diferentes naciones a través de las diferentes formas de comunicación, llevando a cabo el trabajo más grande y más importante que seres humanos pueden efectuar en este tiempo final. No hay otra cosa más grande en la cual usted y yo podamos trabajar. No hay una proclama más grande que usted y yo podamos proclamar, podamos anunciar. No hay un mensaje más grande que el mensaje de la proclama de la novia. ¿Y qué es lo que la novia está señalada a proclamar, a anunciar en este tiempo? Está señalada que anunciará la segunda venida del Señor. Anunciará la venida del Cordero de Dios, el cual se ha convertido en el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, estando consciente de esta gran labor, de este grande ministerio, en el cual la esposa del Cordero trabaja, y trabaja arduamente, trabaja sin descansar, hasta que haya llegado su proclama, su mensaje, hasta donde Dios ha determinado que debe llegar. Por lo tanto, estamos muy conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir en este siglo XX, y con todo nuestro corazón hacemos lo que Dios dice en su palabra que hagamos. No hay otra clase de mensaje para el pueblo de Dios proclamar. Solamente hay una clase de mensaje, y esa clase de mensaje es la misma clase de mensaje que Juan vio, oyó y proclamó. Por lo tanto, luego de eso, ha sido abierta la invitación para todos los que tienen sed del agua de la vida, para beber del agua de la vida gratuitamente. Así es que, en esta hora en que vivimos, todo nuestro trabajo en el Señor tiene un enfoque, y es llevar a cabo, efectuar esa proclama alrededor de la tierra, alrededor del mundo. Por lo tanto, hemos comenzado entre los latinos. Luego se ha estado extendiendo hacia otros países. No les contaré hacia los diferentes países que se ha extendido, porque eso se lo dejaremos a nuestro hermano Miguel Bermúdez, que es el que viaja por los diferentes países y el que más está al tanto de los lugares hacia donde el mensaje
ha estado llegando. Hemos escuchado que nuestro hermano Bermúdez nos ha dicho que el mensaje ha estado corriendo aún fuera de la América Latina. El mensaje ha corrido hacia un sinnúmero de países. Ha corrido últimamente el mensaje, ha corrido hacia Italia, hacia Roma, por allá. Ya hay personas que creen que han visto el plan de Dios para esta hora. Hay personas a los cuales le ha llegado la proclama de la esposa del Cordero. Y también el mensaje ha comenzado a ser traducido al japonés. Uno no entiende lo que está escrito ahí, pero uno sabe que es la proclama de la novia, de la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque ella está consciente del ministerio que tiene en este tiempo final. Y sabe que ese ministerio no tiene límites, ni de nación, ni de lengua, no tiene límites, ni de raza, no tiene límites de ninguna clase. Por lo tanto, el mensaje, la proclama de la esposa del Cordero, es una proclama para ser dada a conocer a todo pueblo, nación y lengua. ¿Saben ustedes, como nos dijo nuestro hermano Bermúdez, que aún el mensaje ha entrado a países comunistas? Dios ha dirigido todas las cosas, ha dirigido a su esposa para que el mensaje llegue por todos los lugares. Ha sido también traducido al inglés, se ha publicado en periódicos de Estados Unidos, ha sido también publicado en periódicos en Israel, se ha publicado en inglés y en hebreo también, y sigue adelante el mensaje, la proclama de la esposa del Cordero. Ese es su gran ministerio en esta hora. Esa es la gran labor que tiene la esposa del Cordero, porque ella ha sido llamada para sentarse al lado del Cordero, al lado del león de la tribu de Judá. Por lo tanto, así como el león de la tribu de Judá ruge, también su esposa ruge. Y ruge como ruge su esposo. Ruge con la misma clase de mensaje. Por lo tanto, estamos conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir. Estamos en una realidad. Ni es un sueño, ni es una imaginación, sino que es una realidad, la cual antes era una profecía bíblica en la Sagrada Escritura. Y antes de eso era un pensamiento en la mente de Dios. Pero hoy es una realidad. Hoy es el cumplimiento de la promesa bíblica para este tiempo. Y eso a nosotros, a medida que vamos trabajando y vamos llevando a cabo esa gran proclama, nos vamos regocijando, nos vamos gozando en ese glorioso ministerio que hemos recibido en esta hora final. La esposa sabe, conoce bien la palabra y ella trabaja con esa palabra. Y ella sabe lo que debe de hacer en esta hora, porque ella recibe sus instrucciones de su cabeza, que es su esposo. Por lo tanto, estamos agradecidos a Dios de la grande bendición que nos ha tocado.
Estamos agradecidos a Dios del grande mensaje que nos ha tocado para proclamar. Y así como otros en tiempos pasados lucharon y proclamaron el mensaje que les correspondió proclamar, nosotros también seguiremos luchando y proclamando el mensaje que nos ha tocado a nosotros proclamar, el cual es el mensaje correspondiente para la tercera dispensación, el mensaje de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, en esta mañana estamos más que agradecidos a Dios. En esta mañana no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento a Dios. En esta mañana estamos también conscientes de que tendremos pruebas, tendremos luchas. El enemigo no se estará con los brazos cruzados, sino que le molestará la grande bendición que hemos recibido y tratará de impedir que el mensaje, la palabra, sea propagada. Tratará de impedir que la novia, la esposa del Cordero, no proclame esa clase de mensaje. Tratará de que la novia deje de predicar. Pero ella no podrá dejar de predicar. Como tampoco los escogidos del tiempo pasado, ellos tampoco pudieron dejar de decir lo que habían visto y oído tocante al verbo de vida, tocante al verbo de Dios que se había hecho carne y habían palpado y lo habían tocado y lo habían visto con sus propios ojos. Habían visto que la primera venida del Señor. Y así es con aquellos que vean la segunda venida del Señor. No podrán dejar de decir lo que sus ojos han visto y lo que sus oídos han oído, tocante al verbo, a la palabra de Dios hecha carne. Por lo tanto, los escogidos del tiempo final, así como los escogidos del principio, estarán dispuestos aún a dar sus vidas si fuera necesario por el mensaje que le ha sido encomendado. Están dispuestos a padecer persecución, están dispuestos a padecer la afrenta, están dispuestos a que digan toda cosa mala contra ellos, mintiendo. Por lo tanto, con un pueblo como ese, el cual Dios ha dicho que estaría en este tiempo final, un pueblo entendido, porque los entendidos entenderían, y también fue dicho que el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Entonces, con un pueblo como ese, entonces Dios podrá hacer proezas a través de ese pueblo, porque es un pueblo que sabe dónde está parado. Es un pueblo que sabe lo que Dios dijo para este tiempo final y conoce el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo. Un pueblo como ese nunca lo hubo y nunca lo habrá. Los demás fueron tipo y figura de este grupo de personas que aparecería en este tiempo final. La gran proclama, la proclama de la novia, el mensaje de la esposa del Cordero. Este tema para nosotros significa mucho, pues ese tema dice lo que nosotros creemos, dice lo que nosotros predicamos y dice lo que Dios prometió y está cumpliendo en este tiempo. Pues lo que creemos y predicamos es lo que Dios dijo que haría en este tiempo final. Lo que creemos y predicamos es
el cumplimiento de las promesas bíblicas, de las promesas mesiánicas para este tiempo final. Y ese es entonces el mensaje de la esposa del Cordero. Y esa es la proclama de la esposa del Cordero, de la novia. ¿Está usted contento de ser parte de esa novia, de esa esposa del Cordero? ¿Está usted contento de tener un mensaje como ese para proclamarlo? Recuerde, la esposa está compuesta de muchos miembros, y esa esposa que está compuesta de muchos miembros proclama ese mensaje. Por lo tanto, todos juntos, en la manera que debemos hacerlo, lo hacemos en armonía, en amor divino, deseando que sea de bendición, de beneficio espiritual para todo ser humano que pueda escuchar esa proclama y pueda abrir su corazón y recibir esa proclama que la novia, la esposa del Cordero, tiene en estos días finales. Todo aquel que recibe ese mensaje está recibiendo el agua de vida, está recibiendo vida eterna, está recibiendo la bendición de Dios para este tiempo final. Que Dios abra el corazón de seres humanos en esta hora final y sea grande la multitud que pueda recibir ese mensaje. Sea una multitud que nadie la pueda contar, de tan grande que sea. Sea una multitud cual nunca antes la hubo. Que Dios abra el corazón de los seres humanos para escuchar y recibir ese mensaje, esa proclama. Que Dios sea en todo, como dice el profeta Zacarías. Y como Dios dijo al profeta Zacarías que sería sin ejércitos y sin fuerzas, sería con el Espíritu del Señor. Que el Espíritu del Señor se encargue de abrir los oídos y el corazón de la humanidad para escuchar la proclama de la novia, de la esposa del Cordero en estos días finales, en este glorioso ministerio que le corresponde operar. Que Dios tenga misericordia de las gentes que abran sus oídos y sus corazones para recibir esa proclama, ese mensaje. La proclama de la novia, la proclama de la esposa del Cordero. Que Dios continúe bendiciéndonos a todos en esta mañana y nos dé fuerza, sabiduría y facilidades, y la unción del Señor, del Espíritu de Dios, esté siempre sobre la esposa del Cordero y sobre cada miembro que compone, que es parte de esa esposa, de ese cuerpo místico, para llevar a cabo esa gran labor a plena perfección. Recuerden también el próximo domingo, ya saben, el próximo domingo estaremos a las 9 de la mañana aquí para escuchar la palabra de Dios y así continuar adelante en nuestra labor y seguir aprendiendo, recibiendo la palabra de Dios para poder trabajar en esta hora en que estamos viviendo. Esperamos también que recuerden, cuando trabajamos en la obra de Dios, hay muchas cosas que en lo material hay que hacerlas porque serán usadas para un beneficio espiritual. Esperamos que nosotros tengamos esa visión clara ante nuestros ojos y sepamos que hay muchas cosas que
tenemos que hacerlas porque serán de beneficio espiritual para las gentes que Dios tiene escritas en el libro de la vida, ya sea en una sección o en otra sección. Así es que también en las cosas materiales que tengamos que trabajar en la obra de Dios, y con lo que tengamos que trabajar y con lo que tengamos que contribuir conforme al deseo del corazón nuestro, hagámoslo con libertad para que todo sea llevado a cabo para el beneficio de la obra de Dios. Agradecemos el gran interés, yo agradezco el gran interés que los escogidos de este tiempo han tomado en esta hora y en la labor, la obra que nos ha sido encomendada, y agradezco que Dios haya tocado el corazón de cada uno de ustedes para trabajar en todas estas cosas que hemos estado trabajando, y espero que Dios siga obrando en cada uno de ustedes y bendiciéndoles materialmente también como espiritualmente para completar la labor que hemos comenzado. Todavía nos resta bastante trabajo, nos resta terminar todo el trabajo que hemos comenzado. Esperamos ya pronto tenerlo terminado y esperamos que Dios nos provea a todos, para todos trabajar en esa parte, económicamente también, materialmente en todos los sentidos, para completar la labor que Dios nos ha encomendado. Todos sabemos que nos faltan algunas cositas y todos esperan tener y ver algunas cositas más que están en la Escritura, en la palabra para este tiempo, y hay cosas que todavía no hemos podido tener las listas, no porque no deseamos, sino porque no hemos tenido las facilidades económicas para terminar la labor, pero seguimos adelante en la labor hasta terminarla. Yo les dije en una ocasión que yo seguiría solo adelante si algunos de ustedes o ustedes no seguían o no caminaban hacia adelante. Bueno, pero yo creo que ustedes serán los que me tendrán que decirle a mí: si usted nos sigue, nosotros seguimos adelante en lo que Dios nos ha mostrado. Bueno, seguiremos juntos en todo. Yo haré lo que Dios ponga en mis manos para hacer, tanto en lo espiritual como en lo material. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible, Señor, creo.